El día de hoy vamos a platicar sobre el método para calcular pérdidas menores, también conocido como pérdidas en válvulas de accesorios y pérdidas locales. Las pérdidas por accesorios ocurren debido a los cambios de dirección que se presentan dentro de los componentes o accesorios en un sistema de tuberías. ¿Cuáles pueden ser? Codos, uniones, válvulas, donde vamos a tener curvas, cambios de dirección, y ello conlleva a tener pérdidas debido a el cambio en la dirección del flujo. ¿Cómo se calculan? Con base en el coeficiente de resistencia K que ven ahí en pantalla. Entonces estamos utilizando una ecuación muy similar a la ecuación de Darcy para cálculo de pérdidas. Entonces esas pérdidas, como lo pueden ver en las animaciones, tienen que ver, por ejemplo, con el cambio en dirección del fluido en esta válvula de mariposa, de compuerta, y por el otro lado el pequeño cambio en el área de flujo de la válvula de globo que ven del lado derecho. Entonces vamos a utilizar el método simple, el método rápido que se presenta en el libro de mecánica de fluidos de Víctor Stetter, novena edición, donde se dan los coeficientes de pérdida ya como valores estandarizados, valores fijos, donde dependiendo del componente, por ejemplo, válvula de globo, válvula de ángulo, válvula de antirretorno o antirreflujo, que es una mala traducción, que viene válvula check, que es válvula check, presente válvula antirreflujo, válvula de compuerta, codo en U, T, codo estándar, radio medio, radio largo. Entonces, cada uno de estos accesorios va a tener un valor de K destinado ya con base en el análisis que se hizo por parte del autor del libro Víctor Stetter para este método. Y esa tabla es la que vamos a utilizar, la tabla 6.2 de coeficientes de pérdidas para accesorios. Como lo veíamos en clases anteriores, cabezal o carga son sinónimos para aplicarlos en la ecuación de Bernoulli. ¿Qué otros componentes vamos a analizar? Tenemos, por ejemplo, hay cuatro diferentes formas en que se puede llevar a tener un cambio en sección. Puede ser una expansión súbita, una contracción súbita, una expansión cónica o gradual y una contracción a la salida del tanque. Entonces, estas cuatro las vamos a platicar puntualmente en cada una de ellas. La primera, expansión súbita. La expansión súbita, la forma de calcular el coeficiente de fricción K va a ser igual a 1 menos la diferencia de diámetros, diámetro menor entre diámetro mayor. El coeficiente que obtengamos se eleva al cuadrado. A este valor se le resta al valor 1 y lo que obtengamos se eleva al cuadrado. Eso obtenemos el valor de K. Cuando tenemos el análisis y llegamos a un tanque, entonces donde tenemos algo de esta índole, una expansión súbita, donde va una tubería y llega a un tanque de grandes dimensiones, entonces yo tengo un cambio de diámetro 1 a diámetro 2, entonces al ser tan grande la diferencia entre diámetro 1 y diámetro 2, este valor de sería 0 y por eso tenemos que el K sería para el caso cuando el flujo entra al depósito como K igual a 1. Cuando hagamos los ejemplos van a ver cómo es que se declaran estos puntos cuando estemos analizando las pérdidas en un sistema. El siguiente a analizar es expansión gradual o cónica, donde esta ecuación es directa, es completa, donde tenemos que tomar en cuenta el factor K, que este se va a obtener con base en la diferencia de diámetros, como lo vemos aquí en pantalla. Diferencia de diámetros. Y tenemos dos ejemplos de curvas. Dependiendo la diferencia y el ángulo de ataque, yo puedo tomar un valor y obtener el valor de K. Este valor de K va a ser el que vamos a utilizar aquí
Y vamos a tener que tomar en cuenta la diferencia en velocidades de entrada y de salida para poder calcular estas pérdidas en el sistema, aplicado a expansiones cónicas o graduales. Por otro lado, la contracción súbita, donde tenemos un diámetro mayor y pasa a ser un diámetro menor, va a ser con base en el valor de K que tenemos, sería este que está aquí. Entonces, este valor va a tener, tiene que ver con un coeficiente de contracción súbita, donde vamos a utilizar la tabla que ven en la parte de abajo. Entonces yo tengo que analizar la relación de áreas, área 2 entre área 1, área mayor entre área menor, y el valor que obtengamos, por ejemplo, punto 3, vamos a obtener un factor o un coeficiente de contracción súbita, que es el que voy a sustituir en esta ecuación. Entonces, por ejemplo, como observan, es un aumento gradual conforme va aumentando la diferencia en la relación del cambio de área. Si cae en medio, lo que haríamos sería hacer una interpolación para obtener el valor en el punto medio entre, por ejemplo, 4 y 5. Si fuese 4.5, hay que hacer una interpolación para 4.5 para obtener el valor de coeficiente de contracción súbita que se requiera en este caso. Por último, la contracción de la salida del tanque, que es en el punto de arranque de nuestros ejemplos, donde el sistema va hacia el fluido va hacia el sistema. ¿Sí? Tenemos que va a haber 4 formas o 4 ejemplos. Cuando la tubería está por dentro del tanque, está metida la tubería. Cuando está en línea, o tenemos un chaflán, y cuando está redondeada la salida. Entonces cada uno de estos ejemplos va a variar cómo va a ser el cálculo. Por ejemplo, si la tubería está por dentro del tanque, el factor K es 0.78 directo. Si está en línea con el tanque es 0.5. Si tiene un chaflán, un resaque con ángulo de 45 grados, el K va a ser 0.25. Y si está redondeada, va a tener que ver con la relación del diámetro de la tubería y el radio del sistema. Entonces vamos a tener que calcular R entre D2 y de ahí obtener valores y escoger directamente de esta tabla el valor de K para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los problemas de esta sección? Vamos a analizar problemas clase 2. Los clase 1 ya los hemos resuelto en los dos temas anteriores de Bernoulli ideal, sin pérdidas, y Bernoulli con pérdidas por fricción, donde estos sistemas clase 1, sistemas de tuberías en serie clase 1, están definidos en todos los parámetros: diámetro de la tubería, las pérdidas, gastos, que calculamos presiones, elevación, la carga de la bomba, la potencia de la bomba, y todo esto con base en producir un gasto volumétrico específico o la presión de algún punto, que es el ejemplo que se hizo en la clase anterior del bebedero de animales. Y los que vamos a trabajar van a ser los clase 2. ¿Qué es lo que está descrito en estos problemas? Elevaciones, tuberías, válvulas, accesorios y caídas de presión. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El gasto que se requiere en el sistema. Entonces, estos problemas tienen un mayor grado de dificultad que los clase 1 y son los que vamos a resolver en esta parte del curso. Y los clase 3, donde tenemos un arreglo del sistema, un flujo volumétrico que requerimos, donde ¿qué es lo que se va a calcular? El tipo de tubería, el tamaño de la tubería, para obtener el gasto deseado en el sistema. Siendo esto lo más complicado, donde se requiere hacer hojas de cálculo o hacer iteraciones, las cuales haremos en este tema de iteraciones. Vamos a hacer un ejemplo en el último problema que veremos en este tema del curso.
Cualquier duda o pregunta la podemos ver en la próxima clase que tengamos en virtual. Que tengan excelente día. Muchas gracias.